Después de 4 años de un silencio cómplice, apareció Karol G con una carta en X, dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, para exigirle que gobierne para todos. Parece que mostró su cara petrista. Pero ¿dónde estaba en estos 4 años de desgobierno? Petro envuelto en escándalos, desplazamiento, masacres de militares, líderes sociales, el caso de Miguel Uribe, corrupción tras corrupción, la destrucción de la salud, a los jóvenes no le cumplieron con la educación, etc. Además está desinformado porque en varios de sus discursos, el presidente Abelardo dijo que gobernaría hasta por los que no habían votado por él. Carta al presidente Abelardo de la Espriella, el presidente electo. Sí, es decir, señor. Karol G poco habla de política. Sí hace un gran trabajo social a través de su fundación. También pues es una artista reconocida, ha llenado estadios de todo el mundo, pero sorprende esta posición política. ¿De qué se trata esa carta? ¿Qué es lo que dice, Juanita? Pues como usted lo menciona, Karol G sorprendió al hacerle una carta y sorprendió a Colombia y a su fanaticada, y esto se da a través de su red social X. La cantautora aseguró que no escribe este mensaje ni como simpatizante ni como opositora, sino más bien como una colombiana que ama profundamente a su país. En esta carta, Karol G señaló que tras el fin de semana, el fin de campaña electoral, y que ya pasó el fin de semana de la segunda vuelta, comienza el mayor reto para cualquier mandatario, que es gobernar para toda la nación. La artista recordó que millones de colombianos respaldaron al presidente electo, pero también otros millones votaron por otras opciones, por lo que insistió en la necesidad de escuchar tanto a quienes lo apoyaron como a quienes no lo hicieron. Abro comillas, que no gobierne para un partido, una ideología o un sector, que gobierne para Colombia, expresó la colombiana. También en ese mensaje pidió que el nuevo gobierno piense en los distintos sectores, como los niños, las familias, los campesinos, los emprendedores, los jóvenes que buscan oportunidades en el país, y además enfatizó en que no puede haber progreso sin seguridad mientras el miedo siga haciendo parte de la vida cotidiana de los colombianos. Y en otro de los puntos centrales de esta carta fue el llamado a la unidad nacional y a la obtención de los resultados concretos. Abro comillas, nuestra patria necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados, escribió la intérprete antioqueña, quien además recordó que el poder no debe entenderse ni como un trofeo ni un premio, sino más bien como una responsabilidad colectiva. Y Karol G concluyó su mensaje afirmando que espera que al término del mandato de Abelardo de la Espriella, los colombianos puedan reconocer que el nuevo presidente estuvo a la altura del cargo recibido, al asegurar, abro comillas, que ningún presidente gana cuando gana una elección, sino que un presidente gana cuando gana su pueblo, Andrés. Ahora, le debo decir, Juanita, que esta carta de Karol G ha generado polémica. En redes sociales hay quienes la defienden, la saludan, pero hay quienes que le han dado hasta con el bate, es decir, con el balde. Mire, hay voces de derecha, de izquierda, algunos defendiéndola, otras criticándola. Hombre, es una carta y un llamado a la unidad, un llamado al respeto, un llamado a que el gobierno en serio represente la unidad nacional. Y es una opinión de una ciudadana pues que hoy tiene el gusto de ser una gran representante de los colombianos, una gran representante de nuestra cultura en el mundo. No le demos tan duro a Karol G. Ahora veamos veamos qué dijo Karol G en los días del gobierno Petro y los escándalos de corrupción, seguridad, salud, etc. Veamos los escándalos y corrupción en este gobierno para recordárselo y así tumbar su silencio cómplice. En su contra, afirma que Carrillo habría pagado a una persona para espiarla y obtener información que la perjudique. Incluso asegura tener chats y videos como prueba, las cuales ya fueron entregadas a la fiscalía. Estamos asqueadas con el escándalo de corrupción más ruin que le ha estallado a este gobierno. No estamos hablando de Nicolás Petro. No, tampoco estamos hablando de los audios de Benedetti y los 15.000 millones y fue ni de la plata que habría entrado a la campaña Petro sin ser reportada. Esta vez se trataría de una red que involucra a tantos políticos, congresistas y aliados del gobierno, que el mismo Petro salió a decir que ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Pero la más canalla de todo es que por esto la gente de La Guajira terminó engañada. Hoy vamos a contarles algunos de los tentáculos del escándalo de los 40 carrotanques y las alianzas políticas que parecen estar detrás.
un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas. Hablamos con un jefe guerrillero quien explicó también en detalle la relación de su grupo con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, poderoso organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. A Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras. Es lo mismo otra vez, la misma corrupción, la misma, todos se tapan. Fue elegido este gobierno con la campaña del cambio y lastimosamente no se ha visto sino la perpetuación de las prácticas a las cuales ya estábamos acostumbrados. En primer lugar, hay una crisis completa. Papá Pitufo estuvo a punto de regresar a Colombia o el gobierno lo intentó para meterlo en la paz total, a cambio de que no fuera extraditado, a cambio de que no delatara, a cambio de que no se produjera la hecatombe. Hecatombe es la frase que menciona en esas conversaciones que fueron reveladas el abogado de Papá Pitufo, que es el abogado Restrepo, se llama, ¿no, Felipe? Sí, señor. Felipe Restrepo. Felipe Restrepo. Y esa hecatombe se hubiese producido si revela información Papá Pitufo de gente relacionada con el gobierno o del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Tenga en consideración, Felipe, que Papá Pitufo puso 500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Cuyo video de devolución no ha aparecido ni va a aparecer. La plata tampoco. Que supuestamente devolvieron, esa plata, hay un video, supuestamente la devolvieron, hay unas manos de un señor de Besa español que estaba metido en la plata que entregaron y en los contactos con Papá Pitufo. Ahora, del comienzo de la negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha al entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. Este es uno de los más cuestionables y escandalosos episodios de la llamada paz total del gobierno Petro. Cartel de los títulos falsos, el escándalo de Juliana Guerrero que sacude la educación superior en Colombia. Muestra que Juliana Guerrero compró sus títulos falsos. A través de 3 facturas estamos demostrando que hasta quedó inscrito en el sistema de la DIAN y en el sistema contable de la universidad. La revelación de pagos irregulares por parte de Juliana Guerrero a la Fundación Universitaria San José para obtener títulos universitarios ha destapado un presunto esquema sistemático de corrupción en la expedición de diplomas, con ramificaciones en el gobierno nacional y cuestionamientos profundos sobre la meritocracia en el sector público. Los escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro con el caso conocido como el de la niñera Marelvis Mesa. Ya han pasado 3 años y todavía no sabemos qué pasó con el dinero que alguien se robó de la casa de Laura Sarabia, que ha pasado por varios puestos en el gobierno y que después de que hace tal vez un mes aseguró que se iba del gobierno, hoy va como embajadora al Reino Unido. ¿Qué es lo que sabemos? Ya hay varios miembros de la policía que están condenados por algunos excesos que cometieron dentro de esa investigación, como por ejemplo someter a polígrafo a Marelvis Mesa, la otrora niñera del hijo de Laura Sarabia, y también por interceptaciones ilegales. Pero este caso todavía no ha llegado a su fin porque aún falta saber qué va a pasar con el coronel Carlos Feria, que ustedes recordarán que era el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y que fue literalmente expulsado de la Embajada de Colombia en Washington después de que enteraron al gobierno Trump que estaba metido en este escándalo. Disfruten del silencio cómplice de los que ya no lloran la pobreza por la televisión. Disfruten del silencio cómplice de los que ya no hacen paro aunque tengamos el salario real más bajo de los últimos 20 años. Disfruten el silencio cómplice de los que no tiran piedras aunque los jubilados hayan perdido el 13% contra la inflación. Disfruten de la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles kirchneristas que hoy ni marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte
recorte del presupuesto educativo. Disfruten del silencio cómplice, porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras, el periodismo y los artistas, militantes que se escandalizarán por todo lo que suceda en la Argentina. Pero tengan una certeza. El relato ya no va a tener el mismo efecto porque el relato, muchachos, se les cayó a pedazos.